Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, día de sol. ¿Viste cómo es Mar del Plata? Ayer estábamos refunfuneando con la lluvia, con el frío. Bueno, el frío no se fue, el frío no se va a ir. Va a ser un fin de semana frío para la ciudad de Mar del Plata. Tenemos 4 grados de sensación térmica según el último registro que nos brinda el servicio meteorológico, 6 grados 3 de temperatura. Pero, bueno, hoy incluso puede llegar a ser un día bastante gentil comparado con los que vienen. Sábado, domingo de mucho frío y la semana que viene también de frío cada vez más intenso, porque además van bajando las temperaturas mínimas, ¿no? Por lo tanto va a ser cada vez más frío y eso por supuesto que va a ser un dato sobresaliente el fin de semana, ¿no? Porque claro, se viene la actividad, parece que va a ser un fin de semana que nos va a dejar, por ejemplo, que empiece el fútbol de Mar del Plata, que tiene que empezar, que tiene que disputar la primera fecha del torneo clausura y que todavía no ha podido hacerlo por estas cuestiones del clima. Bueno, ayer se llovió todo, este sol ayuda a que las canchas sequen un poco, que esto es muy importante, y mañana vamos a tener efectivamente actividad para poder desarrollar, obviamente en el contexto de lo que significa la Liga Marplatense, ya está programado, después hablaremos de eso, lo que va a suceder. Pero es un viernes, un hiper viernes deportivo para Mar del Plata, porque hay de todo. Claro, lo más sobresaliente de toda esta historia tiene que ver con el desarrollo nada menos que de 2 partidos vinculados a los equipos de Mar del Plata. Hoy le toca jugar a un Aldosivi que va a tener ya a Brian Cufré como parte del plantel, ya se sumó a esa delegación que viajó a Rosario para jugar hoy contra el equipo de Ángel Di María. Bueno, será el estreno del marplatense, del hincha y socio de Aldosivi, que tratará también de, bueno, ¿por qué no? Soñar con esa primera victoria del año en el campeonato local, ¿no? Esto que está claramente en el debe del conjunto de Mar del Plata, que lo necesita cuanto antes, imperiosamente, para empezar a pensar que puede haber un destino distinto en esta temporada. Está muy complicado, claro, hoy ves, sacás cuentas y está claro que está muy complicado Aldosivi. Las cuentas todavía le dan, sí, claro, pero deberá mejorar muchísimo, deberá sumar muchos puntos, en principio, para no tener que lidiar con esa historia cruel de los últimos partidos jugando con un yunque encima, que es el peso de la posibilidad de descender, y que además, y paralelamente, fruto de estas 19 fechas donde no se pudieron sumar unidades de A3 en ningún partido, también lo que hacen todos los demás, y no son pocos los que se pueden meter en la discusión, y si encima Aldosivi sigue sin sumar y empiezan a sumar algunos de los de abajo, que siempre hay alguno que suma en cada fecha, bueno, el panorama puede empezar a profundizarse notablemente, a que ese pozo en el cual está sumido el equipo de nuestra ciudad finalmente sea irreparable, no se pueda dar marcha atrás. Tendría que empezar a partir de esta fecha, no, quizás incluso a partir de la siguiente, la conformación final del equipo como tal, no los nombres propios. De esos podrán cambiar algunos, de acuerdo a lo que el entrenador pretenda. Veremos si al final después se termina inclinando por la experiencia y la capacidad de Brian Cufré, o le sigue dando esa confianza que le dio desde el inicio de la temporada a Federico Laurelli, que está haciendo una gran tarea. Es uno de los jugadores más parejos en rendimiento. Pero después ya la conformación como grupo, como equipo, empezará a ser la definitiva. ¿Repetirá el entrenador el doble 9? ¿Elegirá jugar otra vez, por ejemplo, con Tomás Fernández en el frente de ataque como acompañamiento de Cordero? ¿O apuesta a este doble 9 con Andrés Bombergar, que es uno de los jugadores hoy ya con el mercado cerrado de mejor, quizás de mejor carrera y de experiencia para aportar en este momento? Bueno, son las dudas que nos iremos sacando. ¿Cuánto tiempo pasará, después de lo visto contra Gimnasia de La Plata, Nicolás Gaitán en ser titular en este equipo? ¿Dónde es titular en este equipo? Porque no va a jugar en el doble 5 que hoy generalmente forman el Pata Castro
con Alan Sosa. No va a pasar por ahí, va a jugar más adelante. Quizás lo ponga como delantero volcado por la banda izquierda, como jugó contra Gimnasia. Quizás lo ponga como segundo delantero, que hace un desgaste completamente distinto en cuanto al despliegue físico. Digo, para un jugador de cierta edad, que además viene de una inactividad prolongada. Quizás lo vaya metiendo como un factor determinante también para los segundos tiempos, que siempre tenés que tener un jugador en el banco que te pueda cambiar la dinámica del equipo. No, a veces muchos dicen, pero este al final juega solamente en los segundos tiempos. Bueno, forma parte de la estrategia del entrenador a veces generar un desgaste, por ejemplo, con Cordero Bombergar, para que vayan y vayan y vayan y vayan contra los centrales todo el tiempo, y después meterte uno rapidito, fresco, con las piernas frescas, para agarrar una defensa que viene peleando y luchando con los dos centrodelanteros corpulentos a lo largo de 45, 50 o 60 minutos, cuando se decide hacer el cambio y ponerle más velocidad en ese momento. Bueno, esas cosas que forman parte de la estrategia que cada entrenador ve alrededor de los partidos, bueno, es lo que tenemos que empezar a ver, porque ya ahora tiene la totalidad de los jugadores que pretende tener a disposición para poder armar el mejor equipo posible en ese contexto. Bueno, la verdad que es una interesantísima propuesta futbolística, un partido contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El partido que se va a jugar hoy 19:30 para abrir la fecha número 4, la fecha que tiene varios partidos destacados, después estaremos repasando. Pero claro, después de eso, casi inmediatamente, en realidad la transmisión empieza inmediatamente, 9:30 de la noche, a través de Fox Sports, va a estar jugando Alvarado en su vuelta a la competencia contra Juventud Antoniana de Salta, un partido muy importante para sostener las aspiraciones del equipo de Mar del Plata, que ha cerrado una muy buena primera fase regular, peleando por los primeros lugares de su zona, en una zona altamente compleja, y ahora en este estadio Padre Marte Arena, con los avatares, por supuesto, de lo que fue esta preparación para este compromiso, el viaje en avión, que tantas situaciones creó en su momento, y una ausencia, que es la de Cervera, habitual centrodelantero titular en el equipo de Pablo Martel, que tiene una pequeña dolencia muscular, un pequeño desgarro, pero que no le permite estar dentro de esta lista de convocados que dio ayer el entrenador Pablo Martel respecto de este partido que se viene por delante. Va a ser, una vez más, la oportunidad, creemos, esperamos, de el Colo Sosa, de Germán Sosa, de ser el centrodelantero titular y aportarle el gol al equipo de Mar del Plata. Una interesante propuesta futbolística también, sobre todo porque también Juventud Antoniana, después del empate con Olimpo, dice, bueno, sacó algo bueno del partido contra Alvarado y dos de los que mejor venían de la fase anterior, ya les resté puntos. Me permite empezar a soñar con que, teniendo buenos partidos en casa, esta historia breve de apenas 8 partidos puede tener un final feliz. Por eso es que cada partido es importante. No es, bueno, a ver cómo vuelve Alvarado en este contexto, a ver cómo está el equipo pensando lo que... No. Acá necesitan ganar, necesitan sumar rápido para no empezar a complicarse y después tener que sacar cuentas en el tramo final del torneo. Sí es una realidad que, a pesar de la ausencia del centrodelantero titular, vuelve a estar a disposición, después de un largo tiempo, Matías Mancilla, que habitualmente, cuando estuvo disponible, fue titular y el volante central de este equipo. Después lo fue supliendo en algunos partidos con Hofstetter, en otros retrasando un poquito más a Tomás Federico, que lo hizo muy bien en esa posición también, pero el volante central de Martel siempre ha sido Matías Mancilla, uno de los jugadores también que ha quedado de la temporada en la Primera Nacional, la última que disputó en esa categoría el conjunto marplatense. Pero bueno, todo eso hoy, a la noche. Pero no es lo único, porque ayer, como era de esperarse, tardaron un poquito, fue al mediodía la historia, pero finalmente se terminó suspendiendo el partido de vuelta de la primera rueda, decisivo para que uno pase y el otro quede en el camino, del torneo regional federal amateur de fútbol femenino, que ha comenzado primero con San Lorenzo ganándole en su casa a Alvarado, y finalmente hoy a las 3 de la tarde se pasó
para 24 horas después, se va a jugar ese partido. ¿Sí? Ese partido que ayer, por la cantidad de lluvia caída, la negación de campo de juego y demás, bueno, no pudieron hacer. Hoy está programado para poder desarrollar y poder terminar, además, esta posibilidad clara y concreta de, ¿por qué no?, ser protagonistas uno de los dos equipos representando a Mar del Plata en el resto del campeonato. De ahí van a cruzarse con los de Tandil. Vamos a ver quién es también el que se va a enfrentar. Pero bueno, la lluvia jugó su papel en esta historia y finalmente obligó a la postergación. A esto le agregamos la fecha del fútbol de Mar del Plata, de la cual te estaba hablando, que va a ser también otro dato interesante el sábado por la tarde. Juega Círculo Deportivo también el sábado y tiene que salir la lista de convocados. Recordamos que no va a estar Imanol Iriberri, el vasco, el capitán, el centrodelantero del equipo, referente total. Bueno, tiene el tendón de Aquiles complicado y es probable que también se pierda los dos partidos de la semana que viene. Recordamos que la semana que viene se juega una fecha entre semana y una fecha al fin de semana. Así que vamos a tener intensa actividad en todo orden al respecto. Ayer se definió en materia de básquetbol que Quilmes va a ser sede de la definición de la Liga Provincial Femenina. El Final Four que se va a jugar de esta competencia y lo que sucederá en definitiva es el comunicado oficial de Quilmes. Quiero aclarar esto porque es importante. El comunicado oficial de Quilmes dice 2 plazas para la Liga Nacional. O sea, es un cuadrangular, un Final Four, donde los 2 mejores, los que clasifiquen a la final, se llevan además como premio la plaza de la Liga Nacional. Pero después, con un colega que rechequeó la información, al final son 3 plazas. Por lo tanto, hay un 75% de probabilidades para Quilmes y para Peñarol, que los dos van a jugar este Final Four, de que todo sea favorable y que terminen siendo equipos de Liga Nacional, que era el primer gran objetivo de esta competencia. Ahora también, en una semifinal va a estar Peñarol, en la otra semifinal va a estar Quilmes. Por lo tanto, la gran final sería un Peñarol-Quilmes femenino para consagrarse campeones provinciales. Recordamos que también en la fase regular del torneo se han enfrentado y Peñarol le ganó a Quilmes en el José Martínez, donde se va a jugar este Final Four, y Quilmes después fue el Domingo Robles y le ganó allá también a Peñarol. Se ganaron los dos de visitante, así que veremos qué pasa. Después tenemos, para este fin de semana, varias cuestiones. Una tiene que ver con la disputa acá nomás, a media cuadra de la radio, en el Centro Vasco, de una fecha del torneo clausura provincial de pelota paleta. ¿Sí? Una de las buenas canchas de pelota paleta que tiene la ciudad de Mar del Plata está en el Centro Vasco y hay actividad este fin de semana. Después te voy a contar un poquito más al respecto. También tuvimos actuación de Lucas Conde, otra vez jugador importante para una nueva victoria de la selección argentina de voleibol en la Copa Sudamericana que se está jugando en Bolivia. Ya clasificó a semifinales, ya logró el primer objetivo. Hoy tiene el último partido y veremos con qué suerte en definitiva. Hoy tenemos boxeo con Mauro González y con un marplatense que está radicado en Buenos Aires como Nahuel Aramburu, formando parte de una velada que se hace hoy en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo, de la FAB, ¿sí? En Castro Barros, en la calle Castro Barros. Allí, bueno, vamos a tener otra vez presencia marplatense en una velada de índole nacional. Se ha modificado un poco el cronograma. Yo no sé si va a ser la pelea de fondo, pero se está anunciando que Mauro González va a ser una de las peleas principales. Veremos si eso sucede así o no, o cómo va a ser el orden. Bueno, vamos a ver también, porque estoy tratando de recopilar, por supuesto, la información al respecto, porque va a haber interesantes protagonistas también en el resto de la velada y por dónde y cómo la van a transmitir, ¿no? Que es un factor importante. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la actividad del boxeo, que también es algo que tenemos habitualmente. Ayer se iba a hacer finalmente la presentación de una nueva velada que se va a hacer en Mar del Plata, una conferencia de prensa que se organizó allí en el Club Alvarado, el 15, vuelve el boxeo al Club Alvarado el fin de semana siguiente, con Zoe Fernández como cabecera de la cartelera, con el Fachín Leonel Ávila
y también con Romina Sosa volviendo a competir. Bueno, todo esto, por supuesto, va a tener, por el alerta meteorológico ayer no se pudo hacer, se va a hacer hoy por la tarde esta presentación en conferencia de prensa, así que también empezaremos a palpitar la vuelta del boxeo profesional a la ciudad de Mar del Plata, que es otro factor importante. Pero bueno, tiempo al tiempo, de a poquito iremos viendo todas estas cosas. Hay fútbol argentino, habló el Chiqui Tapia en una gentil entrevista en Teis Sports. Ahí ha habido por supuesto, un paso de facturas por debajo. No suele aceptar muchas notas el Chiqui Tapia porque está en una situación, poco le preguntaron sobre su situación judicial, por ejemplo. Nada, le preguntaron sobre su situación judicial, temas que no se toquen, bueno, todo bastante armadito, todos los centros bien tirados para los cabezazos del Chiqui, que por supuesto defendió su postura en diferentes temas, sin hablar de lo que realmente pasa en muchos casos, lamentablemente, porque después los vamos a escuchar en algunos tramos, pero le preguntan por el título, este trofeo anual a la acumulada de puntos que se entrega, que dice, ahora están contentos, ¿no? Al final es justo, sí, es justo. Lo que no es justo es cómo se la dieron a Rosario Central en la temporada pasada, porque fue intempestivamente, no estaba programado desde el inicio del campeonato, justo le cayó a Central, bueno, entregaste la copa y listo. No, lo pusieron adrede, de manera intempestiva, para darle el premio al Central de Di María y que se lleven. Nadie discute que es justo o no es justo. Lo que se está discutiendo son las formas. Siempre lo que se está discutiendo en AFA son las formas, no las resoluciones. Defendió el torneo con tanta cantidad de equipos y demás, sin hablar del negocio que eso conlleva. Fue crítico de Racing, fue crítico de Estudiantes de La Plata. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver un poquito con sostener un poco el discurso públicamente, ¿no? De Scaloni, también habló de varias cuestiones, pero siempre, hoy, por ejemplo, respaldando la gestión de Infantino. ¿Y qué va a hacer si no respaldar la gestión de Infantino, si con Infantino, con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, son los que han generado toda esta serie de recursos para el fútbol argentino, para la AFA en realidad, que ellos, vaya a saber cómo, no están gastando, ¿no? Porque todo esto está siendo investigado. Bueno, ¿qué va a hacer? Si llega a destaparse la olla, lo denuncian Infantino, se tiene que ir de la FIFA y se empieza a investigar todo su accionar, bueno, van a quedar pegados varios, ¿no? Como pasó con Blatter, Grondona y toda esa historia en su momento. Bueno, creo que ninguno de estos tiene las manos completamente limpias, ¿no? Estos organismos manejan muchos intereses de poder y ninguno, creo yo, puede estar tranquilo y cómodo en su casa diciendo, no, todo está bien, no hemos hecho nada malo, ¿no? Claramente. Pero bueno, cosas que suceden. Fue presentado Martín Palermo, también como entrenador de Platense. Empieza una nueva etapa para su carrera profesional. Pasó de comentar los partidos de la selección argentina en el Mundial, ahora a dirigir un Platense con desafíos más que interesantes. Bueno, varias cuestiones para poder conversar con ustedes aquí en el aire de la 99.9 hasta el mediodía, a la hora 12, como lo hacemos habitualmente aquí en la 99.9. Ahora nos vamos a la pausa, la primera en este tramo de la mañana. Después de la pausa empezamos con todo el desarrollo informativo. Ya venimos. Opina y participa con tus mensajes de audio por WhatsApp 223